Cuando Aries y Leo se miran por primera vez, el mundo parece detenerse. No porque se entiendan desde el inicio, sino porque sienten una atracción tan explosiva que hasta el universo levanta la ceja. ¿Fuego con fuego? Sí. Y no cualquier fuego. Estamos hablando de una chispa que puede convertirse en pasión ardiente o en un incendio incontrolable. Pero, ¿realmente pueden convivir dos signos tan intensos, dominantes y seguros de sí mismos? ¿Se complementan o terminan compitiendo por quién brilla más? Hoy vamos a desentrañar uno de los vínculos más poderosos, pero también más peligrosos del zodiaco, Aries y Leo. Dos líderes. Dos voluntades fuertes. Dos egos que no caben en una misma habitación. A menos que aprendan a bailar al mismo ritmo. ¿Es esta la pareja más explosiva y romántica del horóscopo, o es una receta perfecta para el drama? Quédate, porque vamos a hablar de deseo, admiración, orgullo, celos. Y sí, de cómo un Aries y un Leo pueden amarse como nadie más. Pero también, lastimarse como solo los signos de fuego saben hacerlo. Prepárate, porque esto no es una historia tranquila. Esto es fuego cruzado, con besos. ¿Listos? Empezamos. La atracción entre Aries y Leo es inmediata, intensa, y muchas veces, inevitable. Se ven, se huelen, se perciben. Y sin siquiera hablar, ya hay tensión en el aire. Ambos tienen algo que al otro le encanta. Aries, con su energía cruda, directa, su fuego impulsivo. Leo, con su porte, su presencia imponente, su seguridad casi teatral. Es como ver a dos estrellas colisionar, en el mejor sentido, se encienden. Aries queda deslumbrado con el estilo de Leo. Con su forma elegante y carismática de moverse por el mundo, como si supiera que todos lo están mirando. Porque sí, Leo lo sabe. Y lo disfruta. Y eso, a Aries no solo le gusta, lo desafía. Por su parte, Leo siente una fascinación animal por la espontaneidad de Aries. Le atrae su valor, su impulso, su forma de decir las cosas sin filtros. Aries no adula. Aries actúa. Y eso, para el orgulloso Leo, es refrescante. Aquí no hay juegos de manipulación, ni sutilezas. Hay deseo. Hay admiración. Y hay un reconocimiento mutuo de poder. Porque cada uno ve en el otro a un igual. A alguien fuerte, desafiante, brillante. Y eso es precisamente lo que hace que esta atracción sea tan explosiva. Porque cuando se gustan, no se andan con rodeos. Van directo al grano. Y el fuego que surge es tan ardiente, que cualquier otra conexión, después, parece tibia. Y lo mejor de todo es que, aunque son muy distintos en formas, ambos saben jugar el juego del amor como si estuvieran en un escenario. Con fuerza, pasión y drama. La primera cita no es escena y película. Es aventura y adrenalina. Porque cuando Aries y Leo se encuentran, el romance no empieza suave. Empieza con una explosión que deja huella. Si algo comparten Aries y Leo, es la energía vital arrolladora. Ambos son fuego, sí, pero cada uno lo manifiesta a su manera. Y eso, lejos de ser un problema, puede ser una bendición. Aries es impulso. Acción inmediata. Es esa llama que prende sin pensarlo dos veces. Mientras que Leo es fuego sostenido. Es brillo. Es presencia. Es ese calor que no pasa desapercibido, y que ilumina todo a su alrededor. Y ahí está la magia. Aries admira la elegancia de Leo, su seguridad. Esa forma natural en la que Leo domina cualquier espacio. Y Leo, a su vez, se siente encantado por la autenticidad de Aries, su atrevimiento, su espíritu valiente. Ambos tienen un corazón apasionado, orgulloso y generoso. Les gusta darlo todo, vivir al máximo y comerse el mundo. No toleran la mediocridad. Si se comprometen, lo hacen con todo. Si aman, lo hacen como si no hubiera un mañana. Y como pareja, se potencian. Se empujan a lograr más. A atreverse. A crecer. A desafiarse mutuamente, pero desde un lugar de admiración. Aries inspira a Leo a actuar sin miedo. Y Leo enseña a Aries a brillar con clase. Juntos, pueden ser imparables. Dos líderes, dos soñadores, dos guerreros del amor que, si se alinean, pueden construir una relación poderosa, vibrante y hasta legendaria. Pero eso sí, ninguno soporta que lo opaquen. Ambos quieren ser el centro, ser admirados, ser respetados. Por eso, cuando logran turnarse los reflectores, cuando aprenden a compartir el escenario en lugar de competir, ahí es cuando el verdadero vínculo florece. Porque Aries y Leo no necesitan frenar su fuego.
Solo necesitan aprender a bailar con él. ¿Todo fuego? Todo bien. Hasta que los egos chocan. Porque si bien Aries y Leo se admiran, también se desafían. Y cuando el deseo de brillar de uno empieza a eclipsar al otro, ¡boom!, comienza el verdadero juego de poder. Aries no pide permiso. Aries actúa. Dice lo que piensa, hace lo que siente. Tiene carácter explosivo, frontal. Y muchas veces, quiere imponer su voluntad sin filtros. Y Leo, que se cree el rey del zodiaco, no tolera órdenes. Ni de Aries, ni de nadie. Aquí nace el conflicto. Leo dice: yo soy así. ¿Me respetas, o te vas? Aries responde: ah, ¿sí? Pues me voy, antes de que me lo digas. Es como ver dos leones, disputando el mismo trono. Ninguno se arrodilla. Ninguno cede fácilmente. Y aunque se amen, cuando discuten, las peleas pueden ser épicas. Además, ambos tienen un problema silencioso: la posesividad. Leo es sociable, brilla en cualquier ambiente. Y le encanta gustar. Aries, por su parte, cuando ama, es celoso, territorial, incluso un poco controlador. No porque no confíe, sino porque teme perder lo que ama intensamente. Y ahí, explota la dinamita emocional. Aries empieza a exigir. Leo se siente invadido. Leo se aleja. Aries se enfurece. Y de repente, lo que era pasión, se convierte en orgullo herido. Y ninguno da el primer paso. Y lo más complicado es esto. Ambos se reflejan en el otro. Ambos quieren tener la razón. Ambos quieren ser el alfa. Y a veces, terminan actuando como si estuvieran compitiendo, cuando en realidad, están del mismo lado. Por eso, el conflicto no es amar. Es aprender a amar, sin tratar de dominar. Y eso, con Aries y Leo, no siempre es fácil. Pero sí posible. Si Aries y Leo quieren que esto funcione, hay una palabra que debe convertirse en mantra: equilibrio. No se trata de apagar su fuego, ni de fingir que no tienen carácter. Se trata de canalizar esa intensidad hacia la admiración mutua, y no hacia la competencia. El primer paso: respetar los espacios. Aries necesita sentirse libre para actuar, para lanzarse al mundo sin frenos. Leo necesita sentirse admirado, valorado, y, sobre todo, no desafiado constantemente por quien ama. Ambos deben aprender a turnarse el centro del escenario. Hay días en los que Aries va a necesitar aplausos, y otros en los que Leo querrá los reflectores. Si logran aplaudirse sin resentirse, el vínculo se vuelve invencible. También es vital que aprendan a discutir, sin destruirse, porque con estos dos, una discusión puede parecer el final del mundo. Y la verdad es que no lo es. Solo necesitan aprender a bajar el tono, y a subir la escucha. No todo es una batalla. A veces, el amor gana más en silencio. Y sí, deben ceder. No siempre, no en todo. Pero si ninguno lo hace, la relación se convierte en un juego de poder agotador. A veces, uno tendrá que bajar la guardia, para que el otro no levante un muro. Lo hermoso es que, cuando Aries y Leo eligen amarse en lugar de competir, se convierten en una pareja fuego que ilumina y calienta. No que arrasa. Pueden ser esa pareja que inspira, que vibra alto, que construye un imperio juntos. Solo tienen que recordar esto. El amor no es una guerra. Es una alianza. Y con esa alianza, Aries y Leo pueden conquistar lo que quieran. Juntos. Aunque Aries y Leo pueden formar una pareja magnética, poderosa y envidiable, también tienen una capacidad impresionante para autodestruirse. Porque cuando el orgullo entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Uno de los mayores riesgos aquí es el choque constante de egos. Ambos quieren tener la razón. Ambos quieren liderar. Y cuando ninguno cede, lo que era química se convierte en fricción. No es que no se amen, es que no se escuchan. Y cuidado con los celos estratégicos. Aries, con su carácter impulsivo, puede caer en provocaciones. Y Leo, con su necesidad de atención, puede jugar al mírame o me pierdes sin medir las consecuencias. Así es como se arman las guerras frías emocionales. ¿Y sabes cuál es el verdadero problema? Que en esta relación, el que primero se aleja, rara vez vuelve. Porque Aries, aunque ama con pasión, si se siente despreciado, se marcha. Y Leo, que vive para ser admirado, no tolera sentirse ignorado.
Así que, si entran en ese ciclo de orgullo y silencio, pueden romper algo, que después será difícil de reparar. Otro peligro, el desgaste emocional. Vivir todo al máximo puede ser agotador. Si no encuentran momentos de calma, si todo es fuego y más fuego, terminan quemándose. Por eso, esta pareja necesita equilibrio emocional. Rutinas que los conecten. Momentos de ternura que bajen la intensidad. Porque si no, lo que parecía una historia legendaria, termina siendo solo una historia más. Y eso, con el potencial que tienen, sería una verdadera lástima. Hasta ahora hemos hablado de Aries y Leo como signos solares. Pero eso, es solo la punta del iceberg. Porque si quieres entender de verdad por qué esta pareja explota, se ama, o se confunde, necesitas mirar más allá del signo solar. Sí, hablamos del ascendente y la luna. El ascendente es la máscara que usamos en el mundo. Marca cómo iniciamos relaciones, cómo nos presentamos. Y, muchas veces, cómo reaccionamos cuando algo no sale como queremos. Un Leo con ascendente en tierra será más reservado, más estable. Un Aries con ascendente en aire será más racional y menos impulsivo. ¿Ves la diferencia? Y la luna, la luna. Es así que lo cambia todo. La luna rige nuestras emociones, nuestros miedos, nuestra forma de amar cuando nadie nos ve. Es el lenguaje emocional secreto entre dos personas. Si Aries tiene luna en agua, será mucho más sensible de lo que aparenta. Si Leo tiene luna en fuego, necesitará más pasión, más expresión constante. Y ahí, el éxito o el fracaso de la relación puede depender de si estas lunas se entienden o se chocan. Por eso, si tú eres Aries y tu pareja es Leo, o al revés, no te quedes solo con lo básico. Conoce tu carta astral. Mira el mapa completo. Porque tal vez, lo que parecía una relación difícil, era solo una energía mal enfocada. Recuerda, el zodiaco no te encierra, te revela. Y si sabes usar esa información, puedes transformar tu relación en una conexión única, profunda y completamente tuya. Aries y Leo no son una pareja cualquiera. Son fuego con fuego. Son pasión con orgullo. Son aventura, con deseo. Y sí, pueden chocar. Pueden pelear. Pueden herirse. Pero también pueden amarse como muy pocos saben amar. Con todo. Sin medias tintas. Sin frenos. Sin miedo. Porque cuando Aries y Leo deciden que quieren estar juntos, se vuelven imparables. Se convierten en una pareja que no solo brilla, enciende a los demás con su energía. Pero no olvides esto. El fuego puede dar vida. O puede destruir. Todo dependerá de cómo lo cuiden. De cuánto se escuchen. De cuántas veces estén dispuestos a ceder. No por debilidad, sino por amor. Recuerda que el zodiaco no dicta tu destino. Solo te da herramientas. El verdadero trabajo lo haces tú. Con lo que sientes. Con lo que decides. Con lo que eliges, cada día. Así que, si estás en una relación Aries-Leo, o sueñas con tener una, pregúntate, ¿estoy listo para amar con fuerza, pero también con conciencia? ¿Para brillar, pero sin opacar? Déjame en los comentarios. ¿Has vivido una historia con uno de estos signos? ¿Fue pura pasión o puro caos? Y si este video te ayudó, compártelo con esa persona especial. Dale like. Y suscríbete al canal. Para más contenido astrológico, lleno de emoción y verdad. Gracias por estar aquí. Por escuchar con el corazón. Nos vemos en el próximo video. Y que el universo te llene de luz, amor y un poquito de fuego. Hasta pronto, mis astros del zodiaco.